Durante años se ha hablado de la terapia hormonal en la menopausia como si fuera una decisión de todo o nada. O soportas los sofocos, el insomnio y la fatiga, o aceptas un riesgo enorme para tu cuerpo, que te dé cáncer. Pero ¿qué tan cierto es eso? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer para reducir ese riesgo? Soy la doctora Hernández y en este vídeo hablaremos de decisiones concretas para hacer la terapia hormonal más segura. Quédate hasta el final, porque al final te digo si no debes usarla, si debes tener más precaución y qué controles debes programar con tu médico. Y si tu miedo no es el cáncer, sino el riesgo de la terapia hormonal sobre tu corazón, te dejo esta tarjeta para que veas ese vídeo después. Hoy nos centramos en el cáncer. El que más miedo genera es el cáncer de mama. Aquí hay que separar dos cosas: terapia hormonal sistémica con estrógeno solo y terapia hormonal combinada, que es estrógeno más progestágeno. Ojo, cuando te digo sistémica, estoy hablando de hormonas que pasan a la sangre y actúan en todo el organismo, no de presentaciones locales como estrógenos vaginales a baja dosis. Cuando se usa estrógeno solo, no se ha demostrado un aumento de riesgo de cáncer de mama a largo plazo. Incluso hay datos que demuestran una reducción en incidencia y mortalidad. Cuando se usa la terapia combinada, estrógeno más progestágeno, el riesgo de desarrollar cáncer de mama está presente, pero es notablemente bajo, similar o menor al riesgo asociado a la obesidad, al sedentarismo o a tomarte 2 copas de vino al día. Y aquí hay un punto importante: no todas las progesteronas son iguales. Cuando se usa progesterona micronizada natural, este riesgo se reduce significativamente en comparación con progestágenos sintéticos. Ahora, el error peligroso: usar estrógenos sin progesterona si todavía tienes útero, porque aumenta de forma importante el riesgo de cáncer de endometrio, que es la capa más interna del útero. Por eso siempre debe añadirse un progestágeno al tratamiento para neutralizar ese riesgo. Respecto al cáncer de ovario, la evidencia es inconsistente. Algunos estudios señalan un aumento pequeño del riesgo, sobre todo con tratamientos de más de 10 años, pero otros no. Y no todo es riesgo. Un dato interesante es que con terapia combinada se ha observado de forma consistente una reducción de riesgo de cáncer colorectal. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Qué puedes hacer tú para minimizar los riesgos? 1. Comencemos por la línea roja innegociable, la contraindicación absoluta. Si has tenido cáncer hormonodependiente, especialmente cáncer de mama sensible a estrógenos, la terapia hormonal sustitutiva por vía sistémica no es una opción para ti. En ese caso, el tratamiento de los síntomas debe hacerse con alternativas no hormonales. Número 2. Conoce tu riesgo para cáncer de mama. Tener un familiar con cáncer de mama o una mutación genética asociada no siempre significa que la terapia hormonal esté prohibida, pero sí significa que la decisión debe ser mucho más individualizada y tus controles más estrechos. 3. Si tienes útero, el estrógeno no debe ir solo. Debe acompañarse de progesterona o de un progestágeno para proteger el endometrio. En estos casos, usa progesterona micronizada natural en lugar de progestinas sintéticas para reducir el riesgo de cáncer de mama. Número 4. No abandones tu control mamográfico. La terapia hormonal per se no cambia la frecuencia de la mamografía. La indicación sigue dependiendo de tu edad, de tu riesgo de cáncer de mama. En mujeres con riesgo alto, la mamografía anual es obligatoria y puede requerirse resonancia magnética mamaria si el riesgo calculado lo justifica, pero es por tu riesgo per se, no porque estés recibiendo terapia hormonal. Número 5. Mantén tu control ginecológico habitual. La terapia hormonal no cambia la frecuencia de tus controles ginecológicos, no amerita que te hagas exámenes extra. Lo importante aquí es que tienes otra razón para no saltarte ninguna de tus citas. La revisión ginecológica estándar es suficiente para mantener la seguridad respecto al cáncer de endometrio y de ovario. Número 6. Trabaja sobre lo que sí puedes modificar: tu peso, tu consumo de alcohol, el no ser sedentaria y tener un buen programa de ejercicio, porque esos factores también influyen en tu riesgo de cáncer y muchas veces los pasas por alto. La idea importante es esta: la terapia hormonal no se decide desde el miedo, se decide mirando tu riesgo individual, el tipo de terapia, tus antecedentes y los controles que necesitas. Y si el insomnio es uno de tus síntomas, no te pierdas el próximo vídeo. Descubrirás por qué el insomnio crónico en la menopausia no es solo un problema de descanso, es un enemigo para tu corazón. Dale un me gusta al vídeo y ayuda a que llegue a otras mujeres que lo necesitan.
Suscríbete si aún no lo has hecho y déjame tus dudas en los comentarios. Te leo. Nos vemos la semana que viene.